11. Introducción enciclopédica de la crítica de la facultad de juzgar en el sistema de la crítica de la razón pura. Toda introducción a una exposición es o la introducción en una doctrina ya tenida en vista o la de la doctrina misma en un sistema a la que pertenece ella como parte. La primera precede a la doctrina, la última en rigor solo debería constituir su conclusión para indicarle, según principios sistemáticos, su lugar en el conjunto de las doctrinas con las que está vinculada por medio de principios comunes. Aquella es una introducción propedéutica. Esta puede ser denominada una introducción enciclopédica. Las introducciones propedéuticas son las comunes que preparan para una doctrina que se expondrá citando de otras doctrinas o ciencias ya conocidas el necesario conocimiento preliminar para hacer posible la transición, orientándolas en el sentido de distinguir cuidadosamente los principios propios, doméstica, de la doctrina nueva que aparece de aquellos que pertenecen a otra peregrinis, sirven para determinar los límites de las ciencias. Precaución que jamás puede ser recomendada con exceso porque sin ella no se puede esperar solidez, principalmente en el conocimiento filosófico. Sin embargo, una introducción enciclopédica no presupone una doctrina que tenga afinidad con la nueva doctrina que se anuncia y la prepare, sino la idea de un sistema que tan solo por aquella se completa, puesto que ello no es posible por la recolección y compilación de lo diverso que se ha encontrado en el camino de la investigación, sino solo en el caso en que se esté en condiciones de indicar la totalidad de las fuentes subjetivas y objetivas de determinada clase de conocimientos, mediante el concepto formal de un todo que al mismo tiempo contiene en sí el principio de una completa clasificación. A priori, se comprende fácilmente por qué las introducciones enciclopédicas, por útiles que sean, son no obstante tan poco frecuentes. Como aquella facultad cuyo principio peculiar será investigado y discutido aquí, la facultad de juzgar es de un género tan especial que por sí no aporta ningún conocimiento, ni teórico ni práctico, ni suministra, a pesar de su principio a priori, ninguna parte para la filosofía trascendental como doctrina objetiva, sino solo constituye el nexo entre otras dos facultades superiores de conocimiento, el entendimiento y la razón. Podrá permitírseme en la determinación de los principios de una facultad de esta índole que no es capaz de ninguna doctrina, sino solo de una crítica, desviarme del orden imprescindible en todos los otros casos y anticipar una breve introducción enciclopédica de la misma, y más concretamente no en el sistema de las ciencias de la razón pura, sino meramente en la crítica de todas las facultades del espíritu que pueden ser determinadas a priori en cuanto entre sí constituyen un sistema en el espíritu y de unir así la introducción propedéutica con la enciclopédica. La introducción de la facultad de juzgar en el sistema de las facultades de conocimiento puro por medio de conceptos reside totalmente en su principio trascendental, peculiar a ella, que la naturaleza en la especificación de las leyes trascendentales del entendimiento, principios de su posibilidad como naturaleza en general, es decir, en la diversidad de sus leyes empíricas, procede de acuerdo con la idea de un sistema de clasificación de aquellas a los efectos de la posibilidad de la experiencia como sistema empírico. Ello proporciona primero el concepto de una legalidad objetivamente contingente, pero subjetivamente para nuestra facultad de conocimiento necesaria, esto es, de una finalidad de la naturaleza y por cierto a priori. Aunque este principio nada determina respecto de las formas particulares de la naturaleza, sino que la finalidad de las últimas ha de ser dada siempre en forma empírica, el juicio sobre estas formas obtiene, sin embargo, un derecho de validez general y necesidad como juicio meramente reflexivo al relacionar la finalidad subjetiva de la representación, dada para la facultad de juzgar con aquel principio a priori, de la misma de la finalidad de la naturaleza en su legalidad empírica en general, y de este modo un juicio estético reflexivo podrá ser considerado como fundado sobre un principio a priori, aun cuando no es determinativo, y la facultad de juzgar en el mismo se hallará autorizada a ocupar un lugar en la crítica de las facultades superiores de conocimiento puro.
Pero aquí el concepto de una finalidad de la naturaleza como de una finalidad técnica esencialmente distinta de la práctica, sino debe ser mera subrepresión de lo que de ella hacemos por lo que es un concepto separado de toda filosofía dogmática, tanto de la teoría como de la práctica, y que sólo reposan sobre aquel principio de la facultad de juzgar que precede a las leyes empíricas y únicamente hace posible su concordancia para la unidad de un sistema de aquellas. Se torna evidente que de los dos modos del empleo de la facultad reflexiva de juzgar, el estético y el teleológico, aquel juicio que precede a todo concepto del objeto, es decir, el juicio estético reflexivo, es el que obtiene su principio determinante de la facultad de juzgar por sí solo y sin mezcla con otra facultad de conocimiento, mientras el juicio teleológico sobre el concepto de un fin de la naturaleza, aunque en el juicio mismo este concepto es empleado solo como principio de la facultad reflexiva de juzgar, no de la determinativa, no puede ser formulado de otro modo que por la unión de la razón con conceptos empíricos. La posibilidad de un juicio teleológico sobre la naturaleza puede en consecuencia ser mostrada fácilmente sin que resulte permitido darle como fundamento un principio particular de la facultad de juzgar, pues ésta no hace más que seguir el principio de la razón. En cambio, la posibilidad de un juicio estético y no obstante fundado en un principio a priori de la mera reflexión, esto es, un juicio de gusto, cuando es posible demostrar que éste realmente está autorizado a pretender validez general, necesita del todo una crítica de la facultad de juzgar como de una facultad de peculiares principios trascendentales, igual que el entendimiento y la razón, y sólo por ello se cualifica para ser incorporada al sistema de las facultades de conocimiento puro. La razón de ello reside en que el juicio estético, sin suponer un concepto de su objeto, le atribuye sin embargo una finalidad que, además, es de validez general, cuyo principio debe hallarse, pues, en la facultad de juzgar misma, mientras el juicio teleológico admite un concepto del objeto, al que la razón coloca bajo el principio de la relación final, solo que este concepto de un fin de la naturaleza lo utiliza la facultad de juzgar solo en el juicio reflexivo, no en el determinativo. Es pues solo en el gusto donde, respecto de las cosas de la naturaleza, la facultad de juzgar se manifiesta como una facultad que tiene su principio propio y pretende, con inesperado fundamento, tal vez ocupar un lugar en la crítica general de las facultades superiores de conocimiento. Pero una vez dado a la facultad de juzgar el poder de asumir principios a priori, es necesario también determinar su extensión. Y para esta integralidad de la crítica es necesario que su facultad estética junto con la teleológica sea conocida como contenida en una sola facultad y basada en el mismo principio, porque también el juicio teleológico sobre cosas de la naturaleza pertenece lo mismo que el estético al juicio reflexivo, no al determinativo. No obstante, la crítica del gusto, que de otro modo solo se emplea para mejorar o afirmar el gusto mismo, al ser tratada con intención trascendental, abre por el hecho de colmar un hiato en el sistema de nuestras facultades de conocimiento una perspectiva sorprendente y, según me parece, muy promisoria en un sistema completo de todas las facultades del espíritu en cuanto éstas en su determinación no están referidas solo a lo sensible, sino también a lo suprasensible, sin mover, sin embargo, los mojones que una crítica inflexible ha colocado con respecto del último modo de empleo de las mismas. Quizás puede servir al lector para abarcar con mayor facilidad la conexión de las investigaciones que siguen, que desde ya designe un esquema de este nexo sistemático, esbozo que en verdad, como todo el presente apartado, debería tener su ubicación al final de la exposición. Las facultades del espíritu en su totalidad pueden ser reducidas a los tres siguientes. Facultad de conocimiento. Sentimiento de placer y desplacer. Facultad apetitiva. El ejercicio de todas ellas, empero, se basa siempre sobre la facultad de conocimiento, aunque no siempre sobre el conocimiento,
porque una representación que pertenece a la facultad de conocimiento puede ser también intuición pura o empírica sin conceptos. Por lo tanto, en cuanto se trata de la facultad de conocimiento según principios, las siguientes facultades superiores han de colocarse al lado de las facultades del espíritu en general. Facultad de conocimiento, entendimiento. Sentimiento de placer y desplacer, facultad de juzgar. Facultad apetitiva, razón. Encontramos que el entendimiento contiene principios peculiares a priori para la facultad de conocimiento, el juicio solo para el sentimiento de placer y desplacer, más la razón solo para la facultad apetitiva. Estos principios formales fundamentan una necesidad que es en parte objetiva y en parte subjetiva, pero en parte también por el hecho de ser subjetiva es al mismo tiempo de validez objetiva, de acuerdo con la cual determinan por medio de las facultades superiores colocadas a su lado las facultades del espíritu correspondientes a estas. Facultad de conocimiento, entendimiento, legalidad. Sentimiento de placer y desplacer, facultad de juzgar, finalidad. Facultad apetitiva, razón, finalidad, que al mismo tiempo es ley, obligatoriedad. Por fin, a los mencionados fundamentos a priori de la posibilidad de las formas se agregan también estos como productos de aquellos. Facultades del espíritu. Facultad de conocimiento. Facultades superiores de conocimiento, entendimiento. Principios a priori, legalidad. Productos, naturaleza. Facultades del espíritu, sentimientos de placer y desplacer. Facultades superiores de conocimiento, facultad de juzgar. Principios a priori, finalidad. Productos, arte. Facultades del espíritu, facultad apetitiva. Facultades superiores de conocimiento, razón. Principios a priori, finalidad, que al mismo tiempo es ley, obligatoriedad. Productos, costumbres. La naturaleza funda pues su legalidad sobre principios a priori del entendimiento como de una facultad de conocimiento. El arte en su finalidad a priori se orienta por la facultad de juzgar en lo que respecta al sentimiento de placer y desplacer. Finalmente, las costumbres como producto de la libertad quedan comprendidas dentro de la idea de una forma tal de finalidad que es propia de una ley general como un principio determinante de la razón en relación con la facultad apetitiva. Los juicios que de este modo surgen de principios a priori peculiares de cada facultad fundamental del espíritu resultan juicios teóricos, estéticos y prácticos. De esta manera se descubre un sistema de las facultades del espíritu en su relación con la naturaleza y la libertad, de las cuales cada una tiene sus propios principios, determinantes a priori, y que por esta causa forman las dos partes de la filosofía, la teórica y la práctica, como partes de un sistema doctrinario y al mismo tiempo una transición, por medio de la facultad de juzgar que por un principio peculiar enlaza ambas partes, a saber, del sustrato sensible de la primera filosofía al inteligible de la segunda, por medio de la crítica de una facultad, la de juzgar, la que sólo sirve para el nexo y por ello no puede por sí procurar ningún conocimiento ni contribuir de modo alguno a la doctrina, pero cuyos juicios, con la denominación de estéticos, siendo sus principios solamente subjetivos, al diferenciarse todos aquellos en que los principios sistemáticos deben ser objetivos, sean teóricos o prácticos, dentro de la denominación de lógicos. Son de una índole tan especial que refieren intuiciones sensibles a una idea de la naturaleza cuya legalidad no puede ser entendida sin una relación de aquellas a un substrato suprasensible, de lo cual se dará la prueba en la exposición misma. Con referencia a la primera clase de juicios, llamaremos la crítica de esta facultad no estética, en cierto modo teoría de los sentidos, sino crítica de la facultad de juzgar estética, porque la primera expresión es de un sentido demasiado vasto, ya que podría significar también la sensibilidad de la intuición, la que pertenece al conocimiento teórico y da la materia para juicios lógicos, objetivos, por lo cual ya hemos reservado la expresión de estética exclusivamente para el predicado, lo que en juicios de conocimiento pertenece a la intuición. Pero llamar estética a una facultad de juzgar porque refiere a la representación de un objeto, no a conceptos,
y por lo tanto no refiere el juicio al conocimiento porque no es de ningún modo determinativa, sino solo reflexiva, no deja temer ninguna mala interpretación, pues para la facultad lógica de juzgar, las intuiciones, aunque son sensibles, estéticas, deben ser elevadas primero a conceptos para servir al conocimiento del objeto, lo que no es el caso en la facultad estética de juzgar. Fin.